Es una pena el tiempo que estamos perdiendo. Ahí Rebeca Arévalo para todos los panelistas. Hola Rebeca, ¿estás con posibilidad de micrófono, Rebeca? Veo que Rebeca ha escrito en el chat, pero no está con el micrófono. Y sí, cámara. Es una situación, yo estaba muy frustrada, veía a todos ustedes. Hola, buenas hablando. Hola. Hola Rebeca. Bueno, ya estamos al aire, o sea que todo el mundo está escuchando lo que estamos hablando y creo que ahora sí ya estarían todos los panelistas, ¿verdad? Les agradezco a cada uno que chequee si están los panelistas de los países a los cuales estamos convocando. Hola, vemos a Fanny Montellanos, la viceministra de Prestaciones Sociales del MIDIS Perú, también a Carmen Ubaldi, la encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva del Gabinete Social de Paraguay. Está Claudia Kielves también, directora de Primera Infancia del ICBF de Colombia. Andrea Suárez, no sé si está, y Blanquita. Sí, señora, aquí estoy. Un gusto grande. Nos faltaría Guatemala y Chile. Araceli está ya conectada. Perfecto. Gracias, buena tarde, gusto saludarles. Entonces ahora sí estaríamos todos, ¿verdad? Si podemos poner la pantalla entonces las caras. Ahí está. Bueno, muy buenas tardes. Estaremos empezando, ¿verdad? Nos falta Blanquita Honorato de Chile. Déjame chequear muy rápidamente. ¿Está? Perfecto. Hola Blanquita, bueno, buenas tardes, gusto. Mucho gusto, gracias por estar. Ya, listo, estamos. Perfecto. Entonces, muy buenas tardes a todas y todos. Welcome to all the participants. Please pay attention that you have an icon that says language and you can choose Spanish or English. Solamente recordarles que tenemos la posibilidad de escoger español o inglés en el icono donde dice lenguaje. En el marco de la cuarta reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible, tenemos el gusto de que nos estén acompañando en el evento paralelo organizado por Save the Children, UNICEF, CEPAL y el Movimiento Mundial por la Infancia para América Latina y el Caribe. El evento, denominado el rol de la protección social sensible a la niñez en la recuperación sostenible y resiliente ante el COVID-19, busca reflexionar acerca de por qué es relevante, necesario y económicamente sensato invertir en la protección social sensible a la niñez, incluso en la posibilidad de generar en forma progresiva una transferencia universal para la niñez en crisis y emergencias. Esperamos que el presente evento sea una oportunidad para compartir y reflexionar sobre experiencias de los estados y nuevas iniciativas sobre protección social sensible a la niñez en la región y el papel que la misma puede desempeñar en la recuperación sostenible y resiliente del COVID-19, incluido su rol en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en estrecha colaboración con los estados. Y es por ello que entonces, para empezar, le damos la palabra a la directora regional para América Latina y Caribe de Save the Children, Victoria Ward. Buenas tardes. Es un gran honor para mí dar la apertura de este panel. Gracias a mis colegas Jean Goff de UNICEF, Alberto Arenas Mesa de CEPAL y João Diniz de World Vision y la MMILAC por sumar esfuerzos juntos a Save the Children para hacer posible esta conversación. Me emociona ver que hoy contamos con la participación de Rebeca de El Salvador y Marta de Colombia, dos adolescentes líderes que nos traen una visión práctica de lo que significa la protección social sensible a ellas y a toda la niñez y adolescencia, que seguro nos darán buenas recomendaciones. Bienvenidas. Es también una oportunidad importante para aprender juntos y juntas de las buenas prácticas de los gobiernos de la región. Y hoy contaremos con la participación de Carmen Marín, ministra de Gabinete Social de Paraguay, de la señora Fanny Montellanos, viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú, Constanza Alarcón, viceministra de Educación Preescolar Básica y Media de Colombia, Lina María Arbalés,
directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ramona Araceli de León Rodas, directora de Gestión Pública para el Desarrollo, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala, y Blanquita Honorato, subsecretaria de la Niñez, Ministerio de Desarrollo Social y la Familia de Chile. Bienvenidas a todos y bienvenidos. América Latina se ha convertido hoy día en la región más afectada por la pandemia de COVID-19 y por los confinamientos asociados a la misma. Se estima que 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes estará viviendo en la pobreza. Esto es alarmante por muchas razones, incluyendo que los niños, niñas y adolescentes experimentan la pobreza de una manera distinta y más dura que los adultos y las adultas, y enfrentan mucho estigma asociado a sus condiciones de vida. El impacto en el ejercicio de sus derechos, como el acceso a la educación, la salud, nutrición y una vida libre de violencia, incluyendo la violencia basada en género, no solo limitan su bienestar y el goce de sus derechos en el presente, sino que tiene impactos negativos en el futuro con el que sueñan. Imaginan cómo le cambia la vida a una niña forzada a una unión temprana o un matrimonio infantil. Hay una responsabilidad colectiva de hacer más por los niños, las niñas y adolescentes. En algunas ocasiones no se invierte más en transferencias monetarias porque hay preocupación de que los recursos no sean bien utilizados por las familias, o hay preocupación ante la corrupción. La buena noticia es que es posible hacerlo de manera transparente, con rendición de cuentas de todos los actores involucrados y promoviendo la decisión autónoma de las familias a salir de la pobreza. Hoy les invito a que sigamos teniendo confianza en las familias y en su capacidad para tomar decisiones correctas sobre su propio bienestar. La evidencia es contundente en afirmar que cuando las familias reciben transferencias monetarias, las utilizan para prosperar. La confianza en que las familias tienen el criterio para invertir en su presente y futuro y la apertura para escuchar las voces de los niños, niñas y adolescentes fortalecerá su resiliencia y garantizará la sostenibilidad de estos sistemas de protección social ante el COVID-19 y más allá. Les invito a todos a escuchar y vamos todos los participantes y panelistas a escuchar con mucho interés ahora las palabras de las niñas que nos acompañan. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Victoria. En realidad ahora van a seguir con las bienvenidas y tenemos el gusto de darle la palabra a Jean Go, la directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Jorge. Estoy encantada de compartir esta tarde con todos ustedes. Un especial saludo al gobierno de Costa Rica, país anfitrión a cargo de la presidencia del Foro 2021 y a CEPAL como organizador del Foro 2030. Y a todos los que se unieron hoy, veo que hay 151 personas. Muchas gracias a ustedes que están compartiendo su tiempo con nosotros. Un especial agradecimiento a Rebeca y Marta, quienes nos brindarán sus visiones como jóvenes adolescentes desde El Salvador y Colombia, y a las autoridades de gobierno que han accedido gentilmente a compartir su experiencia en materia de política de protección social. América Latina y el Caribe ha sido la región del mundo en desarrollo más afectada por la crisis en términos de contagio y también de los efectos socioeconómicos derivados del COVID-19.
Además, la pandemia llega a la región latinoamericana y el Caribe con bajo crecimiento económico y significativas brechas preexistentes y desigualdades estructurales en términos de cobertura a la protección social y accesos a derechos sociales. Antes del COVID, 33% de hogares, niños y niñas, no contaban con acceso a la protección social. Afortunadamente, el año pasado pudimos observar el posicionamiento de la protección social como la medida de política pública de mayor relevancia y rapidez utilizada por los países a nivel global para afrontar los efectos socioeconómicos derivados del COVID. En Latinoamérica, todos los países aplicaron alguna medida de protección social como respuesta a la crisis. La mayoría de los estados de la región cumplieron su llamado a proteger los ingresos de las familias más afectadas por la crisis y lo hicieron de manera oportuna, creativa y en muchos casos comprensiva. Permítanme contarles una anécdota. Mi primera misión como directora regional de América Latina y el Caribe fui a Centroamérica. En Guatemala pude observar la implementación del Bono Familia, un programa de transferencias monetarias de emergencias que fue diseñado por el Ministerio de Desarrollo Social con trabajo codo a codo de nuestra oficina de UNICEF en el país y el Banco Mundial. No solamente el Bono Familia tuvo una creativa estrategia de identificación de beneficiarios, sino que ahora se ha convertido en el programa de protección social más ambicioso en la historia del país, alcanzando a 2.6 millones de familias. La experiencia ganada por el Ministerio de Desarrollo Social con el Bono Familia ha permitido pensar ahora en esfuerzos similares ante los huracanes Eta y Iota y en general ante cualquier emergencia que ahora pueda suceder en el país. La región enfrenta el nuevo contexto también desde una posición mucho más aventajada que el año atrás, con sistemas de protección social fortalecidos, adaptables, con innovaciones excepcionales y con personal con mayor experiencia para conseguir el objetivo progresivamente de universal la protección social desde la infancia y con enfoques de género. Se han hecho esfuerzos financieros innegables y han surgido respuestas creativas para identificar y asignar los recursos necesarios para estas medidas. Entre otras cosas, el COVID-19 ha puesto de manifiesto que cuando existe voluntad política, la capacidad de nuestros estados para proteger a su población puede alcanzar niveles que antes no conocíamos. Esta sesión es precisamente un llamado a eso. A los representantes del gobierno que nos acompañan hoy, a que prioricen la protección social y el gasto social en su agenda pública y en la etapa de recuperación. A los organismos internacionales, a que contribuyan con capacidad técnica y recursos financieros para mantener y expandir esta protección hasta que progresivamente se alcance a todos los niños y niñas de la región. Y a ustedes, Rebeca y Marta, de manera especial, en nombre de nuestros jóvenes latinoamericanos y caribeños, a que no dejen de alzar su voz para exigir sus derechos y recordarnos que son la infancia y la adolescencia y sobre todo las mujeres quienes más han resentido los efectos sociales y económicos de la pandemia y por tanto su atención debe ser prioritaria en las agendas de desarrollo. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias, Jim, por las palabras. Tengo el gusto de ahora darle, si nos puede dar unas palabras de bienvenida, a Alberto Arenas de Mesa, director de la División de Desarrollo Social de CEPAL. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un honor compartir esta mesa inaugural junto a la señora Victoria Ward, directora regional para las Américas y el Caribe de Save the Children, Jean Goff, directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, y Joao Diniz, director regional para América Latina y el Caribe de World Vision. Aprovecho de dar una cálida bienvenida de regreso a la región a Jean Goff. Va a ser muy valioso contar con su experiencia en las colaboraciones que llevemos adelante. Asimismo, un especial saludo desde la CEPAL
para las autoridades de los gobiernos de Chile, Colombia, Guatemala, Paraguay y Perú, que nos acompañan en este evento, Blanquita Honorato, subsecretaria de la Niñez de Chile, Claudia Alejandra Gelves, directora de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y Andrea Suárez, subdirectora de Primera Infancia del Ministerio de Educación de Colombia. Ramona Araceli de León Rodas, directora de Gestión Pública para el Desarrollo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala, Carmen Ubaldi, encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de la Unidad Técnica del Gabinete Social de Paraguay, y Fanny Montellanos, viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú. Un afectuoso saludo para Rebeca y Marta, representantes de nuestras niñas y adolescentes, cuyo bienestar hoy nos convoca, así como para las y los colegas de UNICEF, Save the Children y el Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y el Caribe, con quienes organizamos este evento. Niñas, niños y adolescentes han sido testigos y víctimas de primera línea ante los impactos económicos y sociales de la pandemia, comprometiendo su bienestar presente y futuro en una magnitud que alarma. Baste un solo dato para reflejarlo. Según un estimado de la CEPAL, producto de la pandemia, 51,3%, uno de cada 2 niños, niñas y adolescentes en América Latina habría estado en situación de pobreza en 2020. Y su mayor vulnerabilidad a la pobreza se refuerza en los datos que recientemente hemos publicado en CEPAL a través del Panorama Social de América Latina 2020. Incluso considerando el impacto de las transferencias monetarias de emergencia. A ello se suman los impactos en su acceso a la educación, aprendizajes y aumento del abandono escolar, su mayor exposición al trabajo infantil, a la malnutrición y dramáticamente a la violencia y el deterioro en la salud mental. Urge avanzar hacia un estado de bienestar con sistemas de protección social universales, integrales y sostenibles en el marco de un renovado pacto social. Ello no puede lograrse sin que estos sistemas sean verdaderamente sensibles a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Estos sistemas tienen una misión urgente, y es asegurar un nivel de bienestar básico para todas las personas, y especialmente de nuestros niños y niñas, incluyendo la protección de sus ingresos. La CEPAL ha planteado un conjunto de propuestas frente a la crisis, y que incluyen, entre otras, un ingreso básico de emergencia para las personas en situación de pobreza. Asimismo, hemos planteado mantener y ampliar las transferencias monetarias de emergencia directas en 2021, así como evaluar sobre cómo avanzar de acuerdo a las posibilidades de cada país en un ingreso básico universal. Una transferencia de esta naturaleza para la infancia puede explorarse en diseños progresivos, acorde a las realidades nacionales y en complemento con otras prestaciones. Ello demandará ciertamente renovadas exigencias para una institucionalidad social robusta e intersectorial. Ante esta trascendental tarea, nos ponemos a su disposición para apoyar con análisis y propuestas. Quiero terminar con palabras de nuestra poetisa Gabriela Mistral, quien es un patrimonio de América Latina y que se vincula a los desafíos que hoy debatimos en este evento paralelo en el marco del cuarto foro de los países de América Latina y el Caribe por el desarrollo sostenible. Y ella decía, el futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde. Por tanto, priorizar las inversiones en la infancia es urgente, si se quiere construir una sociedad de derechos y avanzar al desarrollo sostenible y el bienestar con igualdad en el centro. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Y ahora tengo, para cerrar las palabras de bienvenida, el gusto de dar la palabra a Joao Helder Diniz, director regional para América Latina y el Caribe de World Vision, integrante de la Troika del Movimiento Mundial por la Infancia para América Latina y el Caribe. Gracias, Jorge. Buenas tardes a todos y todas. Es una gran alegría acá desde Costa Rica poder saludar y celebrar ese momento que estamos juntos en ese foro para hablar sobre el tema de la niñez. La red del Movimiento Mundial por la Infancia es una composición de muchas organizaciones que están en América Latina trabajando hace años para la protección, el bienestar y el desarrollo de niños y niñas en todo el continente. Hace un poco más de un año que estamos viviendo esta situación de la pandemia del COVID-19. Si regresamos un poco en el tiempo,
vamos a recordar que em 2019 estávamos já com uma agenda de grandes temas prioritários a respeito da situação da niñez em América Latina e el Caribe, com grandes problemas já para solucionar, atacar, porque já era uma situação de muita preocupação. Tanto os governos, que aqui temos representados com suas agendas também, quanto as organizações da sociedade civil e os organismos multilaterais sempre já poniam de que o tema da niñez, principalmente em um continente de que a desigualdade marca a falta de oportunidade para niños e niñas hacia seu futuro e hasta mesmo seu presente. Quando temos a pandemia, nos quedamos em el desafio, um desafio de manejar situações de urgência, de emergência, para que pueda primeiro assegurar a vida, que é o primeiro direito fundamental de todos e todas, e ao mesmo tempo não olvidar-se do futuro, não olvidar-se de que temos uma agenda de objetivos de desenvolvimento sustentável hasta 2030. E eu imagino que hoje, para cada uma que está acá e também as organizações, esse é o grande desafio. Mientras estamos evitando esforços de poder responder a uma crise que todavía sigue e agora, com o grande desafio do acesso à vacinação, temos que seguir pensando de que temos compromisso hacia 2030 e não podemos olvidar. Quando falamos da desigualdade que a crise exacerba, vemos também de que quando pensamos em niños e niñas, a situação aún é mais grave. E isso já escutamos dos colegas que me antecederam. E isso preocupa porque a niñez, uma vez mais, se queda invisível em los esforços. Uma vez mais, os niños e niñas se quedam invisíveis e sem ser escutados. Tanto quando estamos priorizando ações de resposta às emergências ou os governos em seus programas e pressupostos, não há uma priorização como se a pandemia não toca e não afeta a vida de niños e niñas. Todas nós outras, as organizações que estamos acá, temos estudos, temos evidências que demonstram o impacto físico, biológico, mental, emocional de niños e niñas. Por isso que quero celebrar esse momento que estamos juntos, principalmente por ver acá niñas, niños participando, porque temos que alçar suas vozes, fazer com que sejam escutados e saber que pensam, que sentem e que propõem para que podamos sair adelante nessa situação. Como governo, como sociedade, como organizações basadas na fé, todos temos o compromisso de trabalhar juntos para fortalecer esse sistema de proteção social que pode garantizar, como dijo Alberto, não só o presente, mas também o futuro de los niños e niñas de América Latina e el Caribe. Muchas gracias por la oportunidad y estamos muy contentos de participar del evento. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Joao, por estas palabras de bienvenida. Y a las más de 160 personas que nos están acompañando, les recordamos que hay una encuesta que al final, si la pueden hacer, excelente, porque así nos sigue enriqueciendo sus aportes desde los diferentes lugares. Ahora estoy muy emocionado porque me toca dar la palabra nada menos que a las protagonistas de todas las acciones que llevamos a cabo en torno a la niñez y adolescencia, y que es nada menos que a Rebeca, una adolescente de El Salvador, integrante de la Red Nacional de El Salvador y de la Red NIAS, de la Red Regional de Niños y Niñas, y a Marta, de Colombia, una líder adolescente activa en diferentes movimientos de juventud, quienes le pedimos si nos pueden contar, de acuerdo a su mirada, qué esperan las niñas, niños y adolescentes de sus gobiernos para la recuperación sostenible y resiliente en el marco de la pandemia, desde el concepto de la práctica. ¿Cómo lo ven ustedes? Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Rebeca Arévalo. Soy de la Red Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes de El Salvador y miembro de la Red NIAS. Agradecemos este espacio y me siento muy emocionada porque permite conversar de nuestra realidad y experiencias como niños, niñas y adolescentes, y me siento muy agradecida y emocionada de la oportunidad que me dan de conversar
y hablar de nuestras realidades y experiencias como niños, niñas y adolescentes, en cuanto a cumplimiento de derechos se refiere y sobre todo cuando estos derechos están escritos como metas a dar cumplimiento en el año 2030, me refiero a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ODS. A mis 17 años y viviendo todos estos años en una comunidad rural vista como de riesgo en un pequeño país como es El Salvador, conocemos en carne propia qué se siente cuando hay vacíos en cuanto a cumplimiento de derechos humanos. Esto nos preocupa porque refleja la desigualdad y en donde no solo mi persona, sino muchas niñas y muchos niños de países de la región hemos conversado sobre lo difícil que es desarrollarse sanamente. Cuando día con día por la violencia hay que salir con miedo a la escuela, por riesgo a que puedan secuestrarte y desaparecer y te puedan encontrar luego en un cementerio clandestino, que es lo cotidiano en nuestros países. Por el COVID-19, muchos de nuestros derechos se agravaron, por ejemplo, el derecho a la educación, porque no todas las niñas y los niños tenemos los recursos para continuar las clases de manera virtual, que requiere conexión, una buena computadora, orientación cuando no está el profesor o profesora, ya que muchos de nuestros padres no saben leer ni escribir. Podemos afirmar que la deserción escolar aumentó y la pandemia resaltó lo que llaman la brecha digital. Otro derecho es la salud integral, que se ha visto afectada no solo en lo físico por no contar con los recursos de protección ante el COVID-19. Controla nuestras enfermedades con acceso a oportunos medicamentos, sino que también el encierro prolongado y muchas veces los agresores sexuales han generado una grave afectación a la salud mental de muchas niñas y niños, lo que ya está afectando el aprendizaje, embarazos a temprana edad, suicidios de niñas y niños. Por ejemplo, en El Salvador se reflejó un aumento de embarazos en niñas de 15 a 18 años, ya que pasó de 3.835 en mes de marzo de 2020 a 6.581 en junio del mismo año. La crisis económica se agrava también ya que muchos de nuestros padres están sin empleo y muchas familias que se sostienen de trabajos informales ya no los tienen, porque todas las ventas se vienen al suelo desde el confinamiento. Esto ha generado otro problema que es la crisis alimentaria que agravará problemas de desnutrición en muchas niñas, niños y adolescentes, así como también habrá un aumento de trabajo infantil. Como pueden apreciar, la vida de nosotras las niñas y los niños no es fácil en condiciones tan difíciles que han agravado por el COVID-19. Y vean cómo sí hemos sido resilientes para seguir adelante. Muchas gracias por su atención y cedo la palabra a mi compañera Marta, quien completará otros temas de preocupación. Hola, mi nombre es Marta, tengo 18 años, soy de Colombia, de un municipio llamado Silvia, en el departamento del Cauca. Bueno, hago parte de un movimiento que se llama Gestores de Paz, que es a nivel nacional en Colombia. También soy representante de más de 3.600 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y pues aparte de eso, hago parte de una banda sinfónica interpretando el saxofón. Bueno, en Colombia vemos como muchas problemáticas. La violencia intrafamiliar ha sido una problemática que se ha presentado en nuestra sociedad pues durante muchos años. El COVID-19, una pandemia que nos obligó a quedarnos encerrados bajo 4 paredes, haciendo que hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes pasemos más tiempo juntos en un solo espacio, donde cada vez más crece la incertidumbre, el estrés, y siempre nos llega esa pregunta de qué vendrá. Todo esto nos ha llevado a reaccionar y acudir a la violencia, a la violencia física, a la psicológica y hasta la sexual. Llevando esto a la transformación de este ambiente protector en un lugar inseguro en donde somos víctimas de nuestra propia familia. Esto nos ha llevado también a tener retos en
la crianza pues, de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En segundo lugar, la desigualdad de género ha sido una problemática que en pandemia se ha incrementado. Aún más, esa desigualdad, aunque ahora el género femenino ha sido uno de los que últimamente ha obtenido grandes logros, e incluso pues hemos llegado a tener el mismo nivel de escolaridad que los hombres, que es una gran meta. Pero esta desigualdad la volvemos a ver cuando vemos los salarios de una mujer a comparación de un hombre. Bueno, como estos son muchos los ejemplos en los cuales seguimos encontrando esta desigualdad, el COVID-19 ha hecho que nosotros como mujeres tengamos que asumir más tareas en nuestros hogares, de tener que dedicar más tiempo a las tareas domésticas y a la crianza de nuestros hijos, y además de eso, tener que tener que trabajar para poder apoyar en el sustento de la familia. Algo que pues en comparación al género masculino pues es muy diferente. Y por tercera y última, una de las problemáticas que se ha visto que se ha prolongado durante más de 50 años en Colombia y pues va de manera progresiva y que ha impactado y devastado muchísimo a las víctimas, a los familiares, a las comunidades y a las organizaciones, ha sido el conflicto armado. Estamos en una guerra en la cual pues nos está acabando y la cual y en esta pandemia no hay excepción. Cada día más nos despertamos con más desaparecidos, más de 3 líderes muertos, tristemente asesinados sin justificación. Y es triste encontrar esto en un país en el cual pues son desconocidos todos estos casos. Solo son lo más relevante. Y para este país, pero nosotros los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que vivimos en carne propia, sentimos inseguridad. No sabemos en qué momento podremos ser nosotros los que seamos víctimas de esta cruel guerra. Sabemos que esta guerra no distingue nada. Y más estando en un país donde, por vivir en un territorio donde más habitan estos grupos armados, pasamos de ser víctimas a ser victimarios. Quiero cerrar señalando que el aumento del reclutamiento de los grupos armados en tiempo de pandemia pues se ha incrementado muchísimo. Los niños y las niñas estamos dejando de estudiar, de jugar, pues tal vez en algunos casos de hacer cultura por incorporarse a un grupo pues ilícito, un grupo armado, y llegar hasta perder la vida pues por la misma causa. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca y Marta. Muy sensibles, claras sus palabras, inspiradoras. Sin duda, para abrir el panel, ha sido los mejores panelistas iniciales. Ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar a los gobiernos, al civil, a las agencias, pero finalmente ustedes van a cerrar el evento nuevamente impulsándonos a actuar. Así que muchas gracias, sigan acompañándonos. Y ahora tengo el gusto de dar la palabra. Serían las presentaciones de los diferentes estados que nos acompañan el día de hoy, y es la palabra sobre las buenas prácticas en atención a la primera infancia como respuesta ante la emergencia sanitaria de COVID-19, a la señora Fanny Montellanos, viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú. Muy buenas tardes con todos y todas. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Me gustaría, si pueden poner la presentación. Sí, ahí está. Lo primero que quiero darles es un saludo cordial y afectuoso desde Perú. Yo soy viceministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, así que, y tengo a mi cargo los programas sociales del ministerio. Y voy a compartir con ustedes la experiencia de Perú en relación a los programas
dirigidos a la primera infancia como respuesta a la emergencia sanitaria del COVID-19. De hecho, creo que estos espacios de diálogo son muy importantes porque nos permiten compartir las experiencias y sumar entre todos buenas prácticas para poder también mejorar nuestras propias intervenciones en cada uno de los países, ¿no? El Perú, en relación a primera infancia, ha tenido durante los últimos 20 años avances significativos. Actualmente contamos con la política de desarrollo e inclusión social que tiene todo un enfoque de ciclo de vida. Entonces, uno de sus ejes está relacionados a promover el desarrollo infantil temprano de niños y niñas en su primera infancia. El Perú no solamente tiene políticas, sino también tiene lineamientos que ha identificado cuáles son estos resultados que van a promover precisamente el desarrollo infantil temprano en el grupo de niños y niñas entre 0 a 6 años de edad, lo que llamamos primera infancia. No solamente está la política, no solamente están los lineamientos, sino también hay estrategias e intervenciones. Y estas intervenciones, parte de ellas es la que, bajo algunas modalidades, es la que implementa el Programa Nacional CUNAMAS. Y si pueden pasar a la siguiente lámina. CUNAMAS es un programa que tiene como objetivo garantizar y promover el desarrollo infantil temprano en madres gestantes y niñas entre los 0 a los 3 años de edad. El modelo, cómo se implementan estos programas, es a través de un modelo de cogestión. Es decir, el Estado y la comunidad organizada implementan los servicios en el territorio. Y esto ahora les voy a contar por qué ha sido vital en poder mirar qué intervenciones podíamos implementar en este contexto de pandemia. Acabamos de cumplir un año. Justo el 16 de marzo empezaron todas las acciones relacionadas al confinamiento en el año 2020 y a toda una situación de emergencia sanitaria nacional por el COVID-2019. El programa CUNAMAS en ese momento tenía dos servicios, dos modalidades. Los servicios de cuidado diurno, donde se ofrece o se garantiza la atención integral de los niños y niñas entre 6 meses a 3 años de edad. Y también para las zonas urbanas y para las zonas rurales, la modalidad era el servicio de acompañamiento familiar. Aquí se identifican hogares que están compuestos por madres gestantes o por niños menores de 3 años. Y son actores comunales en ambos casos, en ambos servicios, que son capacitados, seleccionados por el programa, se les supervisa, se les da la asistencia técnica para que ellos sean los que, en el caso del servicio de acompañamiento familiar, hagan las visitas, o en el caso del servicio de cuidado diurno, sean las madres cuidadoras que estén a cargo de la atención de estos niños. Cuando empieza la pandemia, se tuvo que inmediatamente mirar cómo se podía continuar con estos servicios, así que se implementó una estrategia de vigilancia comunitaria, inmediatamente. Entonces, durante todos estos meses, estos servicios, digamos, estas adecuaciones a cada una de estas modalidades se han venido mejorando. En este momento, en el servicio de acompañamiento familiar, tenemos 116.662 familias a nivel nacional que están recibiendo este servicio. Si bien es cierto, ya no es presencial, se están utilizando diferentes estrategias como orientación a través del teléfono, de medios digitales. Hay una estrategia comunicacional en donde se utilizan las redes como el Facebook, el YouTube, el WhatsApp, ¿no? Y se han adaptado los mensajes que están recibiendo cada una de estas familias, ¿no? Al contexto, obviamente. Las familias del servicio de cuidado diurno, si bien es cierto, ya no llevan a los niñitos a las cunitas, pero este servicio se ha trasladado al hogar. Entonces, los padres de familia siguen recibiendo las orientaciones a través del teléfono y si ellos salen
y tienen que dejar a alguien encargado, es a esta persona que el programa le da la orientación y le hace el seguimiento para, de alguna manera, asegurar de que el niño esté dentro de su casa, pero pueda tener una atención adecuada. Se les está entregando canastas de alimentos que reciben mensualmente, y también hay lo que llamamos un módulo, el Kit DIT, el Kit de Desarrollo Infantil Temprano, que son juguetes, cuentos que las familias reciben y que son las madres cuidadoras las que brindan la orientación de cómo utilizar este Kit DIT con los niños. Pero además de ello, estuvimos viendo algunas cifras que nos daban las alertas de qué cosa estaba pasando con los niños en relación a otros servicios que también son importantes. Nosotros tenemos lo que llamamos el paquete integrado de servicios que debe recibir la madre gestante y los niños y niñas por grupos de edad. Y muchas de estas intervenciones las realiza no solamente el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través de sus programas, sino también principalmente el Ministerio de Salud. Son acciones o servicios que tienen que ver con la entrega de suplementación con hierro, las vacunas para su edad, es el tamizaje de hemoglobina, que nos dan datos de que si efectivamente los niños están en algún tipo de riesgo. Bueno, la entrega del paquete integrado bajó. Es por ello de que nosotros, en un afán de poder de alguna manera mitigar los efectos negativos de la pandemia, implementamos una intervención temporal que estaba a cargo de este programa Cuna Más, para poder extender y ampliar cobertura a otros lugares donde el programa no estaba, y trabajar a través de visitas domiciliarias con todas las medidas de bioseguridad. No podían ingresar estas personas, pero también tuvimos el apoyo de la comunidad. Miramos al gobierno local, a los municipios y a otras organizaciones que también apoyaron. Entonces, se han venido realizando visitas domiciliarias o contactos a través del teléfono para, de alguna manera, mirar si estas familias estaban recibiendo el paquete integrado. Se ha hecho un seguimiento nominal a través de algunas herramientas que también utilizamos en el programa, y toda esta data es entregada al municipio a través de una instancia de articulación local, y es en esta instancia en donde se miran si efectivamente, si los niños, dónde están los niños, quiénes son, qué servicios están recibiendo, y si no los están recibiendo, se articula inmediatamente con la entidad que sea responsable del servicio que debió recibir el niño, niña o madre gestante. Actualmente hay más de 76,000 niños a nivel nacional, 76,000 familias que están recibiendo esta intervención temporal implementada en el marco del COVID-19. La siguiente lámina. Sí, acá termino. Ya son unos cuantos minutos. Sí, hoy día escuché que también es muy importante tener programas de transferencia monetaria. En este caso, Juntos es un programa de transferencias monetarias condicionadas que también tiene una intervención temporal, donde se están atendiendo más de 400,000 familias, identificando hogares con niños menores de 2 años. Entonces, también la idea es que muchas de estas corresponsabilidades estén relacionadas a garantizar el paquete integrado de estos niños y niñas. Este es el programa Juntos, que tiene muchos años en el país, está desde el año 2005 y ha tenido resultados muy positivos. Y la siguiente y última lámina solamente es para compartir con ustedes que parte de estas lecciones aprendidas nos ha enseñado que en programas relacionados a primera infancia no podemos dejar de involucrar a la comunidad organizada. El modelo de cogestión
nos ha ido, con ese modelo nos ha ido muy bien, pudimos reaccionar rápidamente y tener información de todos nuestros usuarios, usuarias, porque habíamos involucrado a la comunidad, ¿no? La articulación es indispensable. Creo que esta articulación intersectorial o intergubernamental, la convergencia, estos dos tipos de articulaciones aterriza en el territorio y debemos involucrar a todos los actores en ese territorio. El fortalecimiento del mecanismo de interoperatividad ha permitido tener datos en tiempo real y creo que en esto hemos avanzado mucho, igual que la implementación rápida de herramientas tecnológicas que nos han permitido tener un seguimiento nominal. Creo que muchas de las cosas que nosotros hemos descubierto ahora, como el uso de las TICs de nuestros usuarios, van a quedar para cuando se puedan reactivar nuestros programas regulares. Y creo, como han dicho muchas de las personas que me han antecedido, creo que todavía hay un reto grande para todo lo que significa la complejidad del desarrollo infantil. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Nos quedamos con estas palabras de cooperación que trae y pido disculpas, pero me toca hacer el logro del lugar. En realidad veníamos preparados con una PowerPoint que decía 1 minuto, pero para el que presenta PowerPoint esa no se puede mostrar, así que me ganó. Pero muy interesante, creo que todos nos hemos quedado con ganas de escuchar más. Ahora tengo el gusto de darle la palabra, y sí pido por favor que podamos cumplir con los tiempos, a el gobierno de Guatemala, la experiencia de Guatemala y la participación de niños, niñas y adolescentes en su proceso de examen nacional voluntario. Damos la palabra a Ramona Araceli de León Rodas, directora de Gestión Pública para el Desarrollo, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala. Muchas gracias, buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, sí, se escucha perfecto. Perfecto, trataré de ser precisa y concisa con el tiempo, ¿verdad? Buenas tardes, estimada Victoria Ward, y a las altas autoridades que nos acompañan pues, en esta sala. En nombre de la señora secretaria Luz Keila Vilches, la máxima autoridad de CGPlan, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, pues queremos contarles nuestra experiencia en los exámenes nacionales voluntarios, pues para comentarles que en seguimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el cual pues nos hemos comprometido a presentar de manera voluntaria. Guatemala se comprometió a presentarlo cada 2 años. Cada 2 años desde el ámbito de que debe de ser integral, en la cual pues para lograr el desarrollo sostenible requiere la participación de todos los sectores de la sociedad, principalmente pues las mujeres, los niños, las niñas, los jóvenes, la población indígena, organizaciones no gubernamentales, autoridades locales, trabajadores de sindicatos, negocios e industria, la comunidad científica y tecnológica, los agricultores, los adultos mayores, las personas con discapacidad, y por qué no hablar de nuestros migrantes y los niños migrantes que hoy en día vemos que es uno de los principales flagelos. Uno de los principales objetivos de dicha agenda pues radica en realizar un proceso de implementación y de seguimiento participativo y inclusivo. Por esta razón es que Guatemala presenta cada 2 años sus exámenes y nos permite monitorear el proceso de la implementación. Como ustedes conocen, pues Guatemala ya adaptó la agenda internacional a su agenda nacional y lo hizo mediante la estrategia de nodos y eslabones, la cual pues logramos identificar que como país priorizamos 10 prioridades nacionales de desarrollo y 16 metas estratégicas. Estas van a contribuir al desarrollo del país. Definitivamente la participación de los diferentes actores crea una mayor apropiación de esta agenda y los grupos principales reflejan sus necesidades y es lo que nosotros vamos a colocar en este informe. A Guatemala le corresponde presentar su 3er informe como país y los informes que nosotros estamos trabajando, incorporamos un ejercicio de consultas, comentarles de que esta vez pues trabajamos 3 talleres, 2 talleres de manera virtuales y uno a manera de encuesta con niños. Y esto pues lo hicimos en colaboración de Save the Children Guatemala y otras 2 organizaciones. Todo fue de manera virtual, fue un proceso en el cual pues consideramos que la voz de los niños y las niñas pues debía de escucharse y por qué no de los adolescentes y los jóvenes
de la cual pues que queríamos escuchar de voz de ellos cómo han vivido ellos este proceso de pandemia y cómo es que ellos ven el proceso de implementación de estas 10 prioridades nacionales en el país. Quiero comentarles que estas consultas pues englobaron 3 áreas muy importantes, una de ellas la protección social, la protección especial y la protección económica. Respecto a la protección social, pues comentarles que se abordó la disminución de la pobreza, el acceso a los servicios de salud, la seguridad alimentaria, nutricional y de educación. Y en este ámbito los niños nos manifestaron que las condiciones de sus viviendas y la situación de salud pública y económica, definitivamente la pandemia lo vino a empeorar. Y en cuanto a la educación, resaltaron de que definitivamente yendo presencialmente a la escuela, hoy se nota que hay una debilidad, ya que no cuentan con todas esas garantías que deberían de tener. Y tal como lo mencionó la directora Joan de UNICEF, Guatemala definitivamente activó varios programas financieros para garantizar los derechos de los niños. Y uno de ellos pues es la caja Juntos Saldremos Adelante, en la cual pues se le entregó a más de 200,000 familias. Y también en colaboración con el Ministerio de Educación y en coordinación con el Ministerio de Salud, el programa Aprendo en Casa, se consideró una serie de cursos digitales en la cual pues se publicó de manera masiva, así como se generó una guía de autoaprendizaje a los distintos niveles e idiomas en los que cuenta Guatemala. El material didáctico también fue reproducido no solo por la radio, la televisión, y obviamente somos conscientes de que nuestras comunidades rurales pues no tienen el acceso al internet, y es por eso que decidimos implementar estas estrategias con fin de que fueran menos los niños rezagados, tal como lo mencionó Rebeca. Definitivamente son muchos los niños y las niñas que van a desertar para este 2021. Y hago hincapié de que nuestro país cuenta con estas prioridades nacionales de desarrollo, y una de ellas es la que vamos a reflejar en el informe de revisión nacional voluntaria, que hace propicio pues la reducción de la pobreza y la protección social. Esta prioridad cuenta con 2 metas estratégicas que le dan seguimiento y garantizan que los niños y las niñas de Guatemala tengan acceso a esa asistencia, a esa seguridad y a esa protección social que los niños y las niñas requieren. También platicamos con los niños el tema de la violencia física, y no solo física, sino psicológica e intrafamiliar. Y ellos nos comentaron de que definitivamente COVID vino a agravar esta situación. Partiendo no solo del encierro, sino también los factores económicos, ¿verdad? Ya que los principales proveedores pues se quedaban sin esos ingresos económicos, y veían cómo la pandemia les venía a afectar a ellos definitivamente de una manera más drástica. A la cual pues nosotros como Secretaría hicimos ver de que para ello pues los niños y las niñas también cuentan con una prioridad, que es la de la protección social, de seguridad y justicia. Y en esta prioridad pues nosotros podemos garantizar que los niños y las niñas fundamentalmente puedan conocer y se apropien de sus derechos, y que tanto estos derechos no deben delimitarse. Definitivamente pues todo esto evidencia que no solo Guatemala, sino que todos los países no estábamos preparados para un escenario con COVID, ¿verdad? Y que definitivamente nuestras políticas de protección social debemos de sacarlas de ese cajón, convertirlas en unas políticas dinámicas, operativas, y que muestren que nuestros niños tienen ya, en el caso de Guatemala, nosotros tenemos una ruta trazada, una agenda sostenible. Esta debe de convertirse en una realidad. Definitivamente la experiencia que nos hizo vivir Save the Children, World Vision y Child Fund, en coordinar este trabajo conjunto con la niñez, para nosotros como Secretaría de Planificación fue gratificante y al final de cuentas motivadora, a modo de que nosotros, siendo el ente rector de la planificación y de la programación, podamos garantizar que tanto los niños como las niñas tengan esa asistencia y esa protección, no solo económica, social, sino que especial, ¿verdad? Y que logre su objetivo, que es tener un país más resiliente, un futuro sostenible, y pensar, ¿verdad?, que no solo nuestros niños son el presente, sino que también son el futuro de Guatemala. Definitivamente hace falta mucho camino por recorrer.
En el informe de revisión nacional voluntaria vamos a tratar de que esto quede bien visibilizado, de que contamos, como les mencioné al inicio, contamos con una prioridad que se enfoca en rescatar los derechos de las niñas y de los niños, que es la prioridad de protección social. Muchas gracias. Muchas gracias, muy empoderadores las palabras de la centralidad de la niñez y el involucramiento en el proceso. Ahora tengo el gusto de dar la palabra a Colombia para la presentación de buenas prácticas sobre protección social sensible a la niñez y la recuperación ante el COVID-19. Y tendremos el honor de contar con dos representantes del gobierno de Colombia que nos van a aportar la experiencia, donde estará presente Claudia Alejandra Gelbes, directora de Primera Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y luego hará la palabra Andrea Suárez, subdirectora de Primera Infancia del Ministerio de Educación de Colombia. Muchas gracias. ¿Están presentes? Ahí está. ¿No la estamos escuchando? ¿El micrófono está apagado? Ya, creo que ya. Bueno, un saludo especial para la doctora Victoria Ward, directora regional para América Latina y el Caribe, para Jean Goff, directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, para el doctor Alberto Arenas de Mesa, director de Desarrollo Social de la CEPAL, para Joe Helder Diniz, director regional para América Latina y el Caribe del World Vision de América Latina, y un saludo especial para la doctora Claudia Robles Farias, Claudio Santibáñez, Yolande Wright de Save the Children y Patricia Horna. Un saludo especial de la doctora Lina Arbeláez, quien estaba agendada, pero por cuestiones de un viaje de última hora y de un evento con el señor presidente, me delegó para este evento. También quiero saludar a Rebeca y a Marta, especialmente por ese mensaje tan motivador para iniciar este panel. Y a mis compañeras, a mis colegas, también un saludo muy especial. Quiero mencionarles o iniciar diciendo que el año 2020 para todos fue un año de resiliencia para la humanidad. Se nos unieron tres factores en todo el mundo: el COVID, la pobreza e iniquidad social, especialmente en nuestros países de América Latina, y la modificación de nuestros esquemas vitales como individuos, familia y sociedad. Esto llevó a que definiéramos nuestras prioridades. Primero, priorizar una visión de desarrollo en la inversión en la primera infancia. ¿Esto qué significa? Debíamos garantizar el bienestar y protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Evitar que se incrementaran sus condiciones de vulnerabilidad, de pobreza y de exclusión. E innovar e implementar medidas urgentes para mitigar el impacto de la pandemia en el corto y largo plazo. Y articular esfuerzos institucionales, comunitarios y sociales para profundizar y fortalecer las capacidades territoriales. La respuesta a esta emergencia teníamos que darla en un tiempo récord. Y eso nos llevó, como país, como gobierno y como ICBF, a reestructurar realmente todos nuestros programas, a reinventarnos y adaptarnos, especialmente en tres pilares: la seguridad alimentaria, la pedagogía en casa y la prevención de violencias. Respecto a la seguridad alimentaria, teníamos que garantizar la seguridad alimentaria de 1.700.000 niños de entre 0 y 5 años que estábamos atendiendo con nuestros programas de primera infancia. Para atenderlos, distribuimos 17.5 millones de canastas en todo el país. En el 2020 distribuimos 16 millones de canastas. Y en el 2021, en lo que llevamos, de enero y febrero, llevamos 1.420.000 canastas aproximadamente. También entregamos 211.000 canastas alimentarias para niñas y niños con riesgo de desnutrición y para mujeres gestantes que tenían o presentaban en ese momento bajo peso. Se distribuyeron en total 18.417 toneladas de alimentos con valor nutricional, que en Colombia y en el ICBF lo conocemos como bienestarilla. Para esto fue clave la articulación con todos los estamentos del Estado, las fuerzas militares, la empresa privada
operadores de los servicios, entes territoriales y nuestras direcciones regionales. Eso nos llevó a crear esos lazos, a ser más coordinados, a estar más articulados entre la sede central del ICDF y nuestras direcciones regionales. ¿Qué queríamos con todo esto? Garantizar el servicio para todos los niños, pero especial para los niños que están en las zonas de más difícil acceso de nuestra Colombia. El segundo gran punto de nuestra readaptación de los programas del ICDF es la pedagogía en casa. Y para esto diseñamos el programa Mis Manos Te Enseñan, que es la garantía de seguir con ese motor cognitivo y socioemocional de los niños y niñas de entre 0 y 5 años. Para esto entregamos más de 3 millones de kits pedagógicos, hicimos un acompañamiento en casa, trabajo con nuestras madres comunitarias y con nuestros agentes pedagógicos. Hicimos, como no podíamos hacer visitas presenciales, hicimos 77 millones de llamadas telefónicas de acompañamiento para hacerle seguimiento a todas nuestras familias y especialmente a nuestros niños de primera infancia entre 0 y 5 años. Teníamos que trabajar también con las familias y las comunidades. Así que creamos todo un paquete de virtualidad de acompañamiento a través del cual atendimos 64.000 familias en condiciones vulnerables y otras 17.000 familias pertenecientes a grupos indígenas, a grupos afro, palanqueros y raizales. Dios mío, ya me queda 1 minuto. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Esta estrategia de Mis Manos Te Enseñan fue evaluada por el BID y evidenció que el 84% de las personas que participaban, de los niños y de las familias que estaban involucradas, creaban lazos de confianza. Además, fue ganadora de los premios de la OCDE, del Banco Mundial y de la Universidad de Harvard. El tercer gran punto era la prevención de violencias. Como ustedes saben, en la pandemia se podrían aumentar estos índices. Lo que hicimos fue flexibilizar los servicios de protección, una implementación de mecanismos para garantizar que los niños y niñas bajo nuestra protección mantuvieran el contacto con su red de apoyo a través de videollamadas y a través de chats. Atención priorizada para fortalecer el entorno protector de 9.000 niños, familias con niños, niñas y adolescentes bajo protección del ICDF. Y consolidamos un equipo de defensores, 980 defensores, más de 2.000 profesionales psicosociales, 44 equipos móviles que se trasladaban a las zonas de más difícil acceso y 117 unidades móviles de protección integral. Abrimos cerca de 28.000 procesos de protección y restablecimiento de derechos. Muchos de esos correspondían a violencia sexual, a violencia física, a violencia psicológica y trabajo infantil. Cerca de 300.000 niños participaron en diferentes programas de prevención en 32 departamentos y en 931 municipios de nuestro país. Implementamos la estrategia Sacúdete para potencializar los proyectos de vida y detonar talentos de adolescentes y jóvenes. En el 2021 esperamos atender a través de Sacúdete 150.390 adolescentes y jóvenes. Yo solo 1 minuto, porque creo que eso es lo más importante, es el mensaje que queremos dejar desde primera infancia, desde el ICDF. Estamos en varios retos que nos pone la pandemia en ese momento. Primero es la reapertura de los servicios. Tenemos que readaptar, estamos convencidos que los niños necesitan socializar, necesitan ese contacto con sus amigos, necesitan tener sus juguetes. Entonces estamos en ese proceso de reapertura, readaptando la infraestructura que tenemos con todas las medidas de bioseguridad. En este momento ya arrancamos este proceso. En el mes de marzo esperamos tener cerca de 400 UDS, unidades de servicio que tenemos para la atención de niños, y esperamos completarlas a lo largo o tener un proceso gradual durante el año 2021. El segundo gran reto es evitar que se incremente la pobreza, evitar los riesgos de violencia contra niños, niñas y adolescentes,
algunas cifras que ustedes nos dan es que 86 millones de niños están viviendo en hogares pobres. Esto significa que pues, la pandemia nos va a traer un aumento de cerca del 15% según datos de UNICEF y de Save the Children. Y queremos con estos programas, con esta readaptación que estamos haciendo, tratar de contrarrestar estas cifras que nos dicen pues, las estimaciones. Ya por último, quiero dejar 3 mensajes importantes. La importancia de la institucionalidad, la importancia de la articulación con el sector privado, con la academia y con la sociedad civil. La importancia de diseñar y apalancar herramientas para alcanzar un desarrollo sostenible como respuesta a los desafíos actuales en América Latina. O sea, no podemos parar nuestros programas, sino que tenemos que adaptarlos a todas estas circunstancias que se nos vienen y responder de manera holística a las necesidades presentes y futuras que impactan la calidad de vida, el bienestar y el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Mil gracias. Me faltó parte de mi intervención, pero entiendo que por cuestiones de tiempo debe ser así. Muchísimas gracias y aquí estaré. Muchas gracias. Muy enriquecedor lo dicho. Siempre falta, pero muy buenos aportes. Muchísimas gracias. Le damos la palabra entonces a la otra representante, Andrea Suárez de Colombia. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación que hacen el Ministerio de Educación Nacional de compartir con ustedes un poco de la experiencia que hemos venido teniendo en este marco de desafío que nos propone allí la pandemia, a UNICEF, Save the Children, al Movimiento Mundial por la Infancia en Latinoamérica y el Caribe, World Vision. Realmente gracias por ser aliados fundamentales del Ministerio en todas estas apuestas de lograr asegurar la garantía del derecho de la educación de los niños y las niñas. A Marta y Rebeca por ser voceras en este espacio y traernos aquí un poquito esas reflexiones de lo importante que es que tengamos esa mirada desde los niños y las niñas de lo que están viviendo. Parte de este ejercicio que les quiero compartir el día de hoy surge de esas reflexiones efectivamente. ¿Qué es lo que estaban viviendo los niños y niñas y qué es lo que están viviendo en este momento los niños y niñas en casa, qué están viviendo las familias? ¿Cuál fue el cambio que tuvieron que hacer los docentes, cierto, y agentes educativos y educadores en su práctica pedagógica de un momento a otro cuando cerramos los espacios educativos? Pues todos estos análisis llevaron, digamos, a una toma de decisiones que evidenciaron la necesidad de un trabajo articulado con otras instancias para poder como rodear a las familias, a los docentes y a las niñas y los niños para brindar las mejores experiencias o oportunidades para su desarrollo y su aprendizaje, para poder también allí posicionar una apuesta muy fuerte en términos de cuidado y autocuidado y la apropiación de unas prácticas que permitieran salvaguardar la vida en familia y de forma individual. Allí entonces el Ministerio de Educación, de la mano de los secretarios de educación, de los maestros, los directivos docentes, empieza un camino por fortalecer estas instancias iniciales como estos primeros niveles territoriales que coordinan, orientan los procesos educativos en cada uno de los departamentos y municipios del país para lograr desarrollar unas capacidades que permitieran que con relación a esos análisis críticos que pueden hacer de su contexto familiar, social, cultural, del estado y la situación de las niñas y las niñas puedan tomar las mejores decisiones cómo actuar en esta pandemia. Así es que empezamos a tener unas estrategias de unos encuentros semanales con las secretarías de educación para desarrollar estos encuentros, digamos, que permitieran ese fortalecimiento. Allí mismo sale una estrategia fundamental que denominamos Juntos lo vamos a lograr muy bien y busca generar sinergias y alianzas entre los maestros, los directivos, las familias, la sociedad en general, para proveer de todas las, condiciones necesarias para que los niños y niñas de primera infancia puedan jugar, expresarse, moverse, disfrutar de la literatura, disfrutar de los relatos, compartir. No olvidemos que las familias también están viviendo situaciones estresantes por pérdida de trabajo, por pérdida de algún familiar, por enfermedad, que hacen que las situaciones en casa y la convivencia sean muy fuertes. Entonces, en ese sentido, orientamos unas acciones para poder fortalecer el ámbito familiar, el ámbito social, pero también a este, grupo docente que acompaña a las familias y que de alguna manera identificamos que han sido los más cercanos en esta relación directa con las niñas y los niños. Es así entonces como esta estrategia de Juntos en Casa lo lograremos muy bien, empieza a generar también
una especie de recursos que permiten allí entonces que de manera puntual para las familias que tienen acceso a la virtualidad puedan llegar a través, digamos, de la página o un repositorio que organizó el ministerio que se llama Aprender Digital, Contenidos para Todos, que cuenta con más de 80.000 recursos, ponerlos al servicio de los docentes y las familias y también de los niños, buscando allí la selección, digamos, de contenidos de calidad que aporten en todo este proceso, pero dentro de estos contenidos también poder ampliar las posibilidades de acceder a una literatura de calidad, y el Plan Nacional de Lectura nos brinda una acción muy importante. Gracias, ya sé que me queda un minutico. Ya voy cerrando como las ideas, y allí entonces iniciamos un proceso muy fuerte de lograr generar todos estos recursos a disposición para quienes no tienen acceso, que es un gran número en nuestro país. Pues generamos unos recursos importantes a través de la radio y la televisión. Nosotros mismos desde el Ministerio de Educación Nacional venimos desarrollando los guiones pedagógicos del programa Profe en tu Casa, que se transmite de lunes a viernes en un horario de 10 a 11 de la mañana por canal institucional, para poder acompañar también y llegar de manera cercana a estas familias y a estos niños y niñas que no logran conectarse, pero que además es transmitido por Radio Nacional para también generar mayor acceso. Así seguimos, digamos, logrando que también las secretarías de educación pudieran apropiarnos recursos que les permitiera imprimir un material en físico y también disponer de un kit educativo en casa para aquellas, digamos, familias y niños que no tenían la posibilidad, acompañado de esto, del programa de alimentación escolar, que logró una transformación para poder dar un paquete en casa que pudiera también apalancar el proceso de bienestar y generación de condiciones de nutrición adecuadas para nuestros niños y niñas. Quisiera cerrar solamente con estos aspectos que creo que son fundamentales y que recogen como parte de lo que nosotros hemos querido como movilizar desde el entorno educativo, y es que creo que nosotros debemos contribuir al afianzamiento de las capacidades y habilidades que permiten a los niños y niñas salvaguardar su vida, promover experiencias educativas que fortalezcan elementos en torno a la estabilidad, la esperanza, el sustento vital de la realidad cotidiana que presentan nuestras familias, nuestros niños y niñas, generar oportunidades y experiencias para que en el escenario del hogar todas las personas reconozcan y profundicen las capacidades y habilidades que les permiten comprender y hacer frente desde lo personal y colectivo a sus realidades y proyectar sus vidas en el corto y mediano plazo. Nosotros decimos que la educación es un pilar de esperanza, promover desarrollo de capacidades para que nuestros niños sigan viviendo experiencias que fortalezcan y promuevan su desarrollo, constituirnos nosotros como sector educativo en un referente de contención que ayuda a enfrentar las situaciones difíciles que están pasando nuestras familias y nuestros niños y niñas por la situación que nos deja la pandemia, y claramente garantizar el desarrollo y el aprendizaje de todos los niños y todas las niñas con equidad. Así, desde el Ministerio de Educación hemos podido evidenciar que las calidades humanas y el talento humano, quienes integran los equipos de las instituciones educativas, contribuyen generosamente en la posibilidad de que las niñas y los niños salgan fortalecidos de esta experiencia que nos pone a prueba como individuos, ciudadanos y como sociedad. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por esas palabras tan comprometidas y ejemplos alternativos concretos ante la situación. Creo que todos han aprendido mucho. Ahora tengo el gusto de dar la palabra a la representante del Gobierno de Chile hacia la construcción de un piso de protección social sensible a la niñez, donde la señora Blanquita Honorato, subsecretaria de Niñez, Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile. Mucho gusto. Muchas gracias, Jorge. Agradecer la invitación también, felicitar la iniciativa. Por cierto, este tipo de instancias nos permiten a los países ir avanzando en la protección integral y efectiva de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Por tanto, para nosotros también es un honor y un gusto estar aquí. Estamos aprendiendo muchísimo de las presentaciones, así que felicitaciones y muchas gracias en primer lugar. En el contexto actual de emergencia sanitaria, el que estamos viviendo todos los países, con cuarentenas, al menos en nuestro caso, que implican encierros, ¿verdad? Trabajo a distancia, suspensión de las clases presenciales de los establecimientos educacionales, supone un escenario de tensión para la mayoría de las familias. Ya la crianza es difícil en general, y luego en este contexto de emergencia, donde además escasean los víveres y escasean los medicamentos, etcétera, también obviamente incide en mayor estrés. Esto se incrementa cuando existen condiciones de habitabilidad precaria, como es en muchos de los casos, sobre todo de familias más vulnerables, hacinamiento, faltas de ingresos necesarios para la alimentación, desempleo, problemas de salud,
dificultades de acceso de conexión a Internet, y entre otras, lo que puede desembocar incluso, como han nombrado también en otros países, en violencia intrafamiliar. Al menos en Chile, las familias con niños, niñas a su cargo son familias que en general son más pobres, por tanto, estas vulnerabilidades que ellos viven se ven acrecentadas durante este tipo de eventos, por tanto, la emergencia ya no es solamente sanitaria, sino que también tiene que ver con una emergencia social. Estos problemas entonces están presentes en la realidad de muchas familias de nuestro país, y esto dificulta, ¿verdad?, que la mayoría de los padres, madres o cuidadores puedan ejercer de manera adecuada su rol protector de niños, niñas y adolescentes, sobre todo en los ámbitos de supervivencia, de salud y educación, que tiene que ver con las condiciones básicas de vida, pero también en el apoyo de orientación de los niños, niñas y adolescentes, incluido en su desarrollo emocional, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que al menos para nosotros, en nuestro sistema de protección a la niñez, se espera que los padres, las madres, los cuidadores ejerzan parentalidad de manera positiva, o sea, que crían a sus niños de manera respetuosa, ¿verdad? Cumpliendo ciertos estándares. Sin embargo, lo que vemos ahora, si es que hoy día no están contando ni siquiera con las condiciones básicas de vida, es bien difícil que puedan lograrlo. Es fácil, digamos. Es difícil que yo le pueda pedir a una familia que se trate bien, ¿verdad? Que se trate con respeto, si es que recién están tratando de sobrevivir y buscar alimento, digamos, ¿ya? Entonces, en ese contexto, el rol del Estado resulta fundamental. Y ahí por eso surge nuestra inquietud que hemos estado trabajando aquí con CEPAL en Chile, que tiene que ver con examinar las ventajas de un piso de protección social mínimo que sea sensible a la niñez para poder abordar este desafío. En ese sentido, entonces, la protección social sensible a los derechos de la niñez corresponde a un enfoque basado en evidencia que busca maximizar las oportunidades y los resultados de desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, tomando en consideración que su bienestar se compone de distintas dimensiones, es decir, que es integral. El foco está puesto en las distintas generaciones, ¿verdad? Así como también los riesgos y vulnerabilidades que enfrentan los niños al nacer y los obstáculos que van surgiendo durante su niñez, ¿ya? Y las políticas que se desprenden de este enfoque, entonces, se orientan a prevenir, a reducir y a eliminar el riesgo económico y la vulnerabilidad asociada a la pobreza y la deprivación, permitiendo un estándar adecuado de vida y de acceso a servicios sociales. Esta discusión, además, es muy oportuna en el marco de la tramitación de un proyecto de ley que estamos hoy día llevando en Chile sobre un sistema de garantías y protección integral a los derechos de la niñez y adolescencia. Si bien Chile ratificó la Convención de Derechos del Niño hace más de 30 años, aún no tenemos una ley que permita bajar esa convención a garantías y derechos fundamentales que estén establecidos por ley en Chile. Por tanto, pero estas garantías, estos derechos, ¿verdad?, escritos en papel no son nada si nosotros no pensamos en un piso de protección social, es decir, qué es lo mínimo que requiere un niño, niña, adolescente y por supuesto su familia, su entorno, su comunidad, para poder ejercer sus derechos de manera adecuada, de manera oportuna y poder optar a todas las oportunidades que se requieren para un desarrollo integral y óptimo. En ese sentido, entonces, estamos viendo cómo nosotros logramos articular distintas competencias, intervenciones y programas, estableciendo sinergias para mejorar la eficiencia y la eficacia de los resultados, ¿ya? Y además reconociendo la relevancia de la intersectorialidad y la integralidad de las respuestas, porque tampoco nos sirve solamente enfocarnos, por ejemplo, en la prevención de la violencia, si es que no nos enfocamos también en la educación, en la violencia que se ve en los barrios, en el consumo de drogas, etc. Un poco lo que se ha hecho en los distintos países, ¿verdad? Cómo nos hacemos cargo de todos los ámbitos que rodean a un niño, niña y adolescente y, por supuesto, a su familia. Y aquí el enfoque familiar y comunitario también es fundamental en el sentido de que un niño solo, por sí mismo, digamos, no tiene la responsabilidad de poder ejercer todos sus derechos de manera adecuada. Requiere de una familia, requiere de un entorno que lo permita ayudar. Sobre todo en estos contextos que estamos viviendo hoy día, donde las familias requieren además redes de apoyo para poder ir a trabajar y que alguien les cuide a los niños, y ir a, por ejemplo, al médico y tener con quien también dejar a los niños. Y la comunidad entonces se vuelve un entorno importante que permita, se debe incluir también dentro de este piso mínimo de protección social. Entonces la experiencia de nuestro país ha sido clara en mostrarnos que la separación de un niño de su entorno familiar debe ser la última instancia para enfrentar vulneraciones de derechos.
Y por eso mismo, nosotros, hasta ahora, el sistema de protección de Chile ha sido bastante poco amigable con la familia en ese sentido y poco amigable con este piso de protección social. Y entendemos entonces, y eso hemos logrado hacer como el cambio, ¿verdad? Que es clave el fortalecimiento del entorno familiar y comunitario para evitar la separación del niño de su familia, así como para lograr que los niños se desarrollen de manera integral. Por dar un ejemplo, y aquí voy terminando, o sea, un niño en situación de calle, hasta hace unos 5 años, la solución era quitarle al niño a la familia, ponerlo en un hogar, ¿verdad?, en una residencia, y que la familia se las arregle y el niño vive su vida institucionalizado. Lo que nosotros hoy día tenemos que lograr es cómo le damos a esa familia las herramientas y los recursos necesarios para poder acceder a una protección social básica que le permita ejercer de manera adecuada ese rol protector y que le permita, de todas formas, lograr y acompañar a su hijo o hija que tiene a cargo de manera adecuada en su desarrollo integral. Y si bien estamos avanzando en esa tarea, aún obviamente tenemos importantes desafíos, sobre todo considerando el contexto actual de pandemia que nos ha hecho retroceder, ¿verdad?, bastante, sobre todo en el acceso y en el empobrecimiento de las familias en general, lo que obviamente implica retrocesos también en la calidad de vida que viven niños, niñas y adolescentes. Así que, para terminar, agradecer nuevamente instancias como estas que nos permiten compartir experiencias para poder ir avanzando en este desafío que sin duda es difícil, pero por cierto vale la pena y creemos que tenemos un buen camino por delante que recorrer. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante, muy bueno el ejemplo de integralidad, muy claro. Bueno, ahora para terminar entonces las presentaciones de los gobiernos, le vamos a dar la palabra a Carmen Ubaldi, encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de la Unidad Técnica del Gabinete Social de Paraguay, que nos va a compartir la experiencia de Paraguay en protección social sensible a la niñez. Muy buenas tardes, panelistas y participantes. Al tiempo de agradecer la invitación cursada por la UNICEF y la CEPAL, celebro este espacio de diálogo y reflexión en el marco del Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible, foro en el cual la protección social sensible a la niñez cobra una especial relevancia. Como me presentaban, soy Carmen y estoy en representación del Gabinete Social de la República del Paraguay. Y bueno, acá me gustaría mencionar un gran logro que Paraguay ha tenido, un gran paso que ha dado Paraguay en estos últimos años, y el paso es que cuenta con una nueva política social, ¿verdad? En el 2018 el gobierno paraguayo tomó la decisión de impulsar una política pública de protección social, ¿sí? Una política pública que coloca en el centro a las personas y que lo hace desde la concepción a lo largo de su ciclo de vida y que además por primera vez apunta a dar respuestas integrales a las desprotecciones de las personas, con una visión amplia que va más allá de la focalización de acciones en torno a la pobreza, ¿verdad? Este sistema de protección social al cual le dimos el nombre de VAMOS es el resultado del involucramiento de diferentes sectores de la sociedad que permitió delinear una serie de acciones estratégicas enmarcadas en 3 pilares fundamentales que son pilar de integración social, de inserción laboral y productiva y de previsión social. Bueno, estas acciones enmarcadas en estos 3 pilares fueron agrupadas de tal forma que hoy están identificadas en varios paquetes de servicios, ¿verdad?, o grupos de servicios centrados en la atención integral de la persona, acorde a cada etapa del ciclo de vida y también de lo que tiene que ver con su entorno comunitario. En este contexto, los niños, niñas y adolescentes son un grupo de especial prioridad para el sistema de protección social, el cual contempla 29 acciones estratégicas vinculadas directamente a categorías que van desde la concepción hasta los 17 años, las cuales, como les mencionaba, están representadas en paquetes de servicios integrales para su bienestar. Y como por ejemplo, me gustaría mencionar qué tipo de servicios, estamos hablando de atención prenatal, servicio de desarrollo infantil temprano, identidad, educación, atención primaria de la salud,
atención y prevención de la violencia y el maltrato, provisión de agua potable, energía eléctrica y conectividad, por ejemplo, como servicios que están relacionados al entorno comunitario. Pero bueno, les comentaba, en el 2017-2018 vinimos trabajando en un consenso amplio. 2018 ya el gobierno de Paraguay toma la decisión de contar con una política pública de protección social. Se inició el proceso de diseño e implementación y en el 2020 nos encontramos con un gran desafío de hacer frente a la pandemia COVID-19, año durante, en parte, gran parte de los esfuerzos fue trabajar intensamente para asegurar alimentos a la población en situación de vulnerabilidad y además de trabajar en ciertos programas, nuevos programas de transferencia condicionada como Ñangarecó y Putibó, que beneficiaron a una gran parte de esa población más vulnerable. En cuanto a niñez y adolescencia, trabajamos para hacer frente que la educación de niños, niñas y adolescentes no se detenga, y por eso un tema principal fue poner en marcha una plataforma de recursos digitales, Tu Escuela en Casa, y además entregar un kit de alimentos para asegurar el bienestar de los estudiantes y las familias, ¿verdad? La pandemia, por un lado, trajo muchos desafíos, pero también impulsó mucha tecnología e innovación social, también en cuanto a lo que tiene que ver implementación de políticas públicas. Ya a finales del año pasado y este año, buscamos consolidar programas estructurales que nos ayuden a construir el país que soñamos y que formen parte de ese sistema de protección social Vamos. Por ello es más que positivo contar con un plan de recuperación económica denominada Ñapuá, que quiere decir levantarse en guaraní, una propuesta para hacer frente a los efectos de la pandemia en la economía y que está muy vinculada también a los hogares y a las condiciones en las que están estas familias. Este plan está plenamente alineado con los ODS y tiene un eje principal que es el de más protección social, más ingresos e integración inteligente. Entonces me gustaría finalizar mencionando 4 principales desafíos para el sistema de protección social en Paraguay. Uno, definitivamente, es mayor inversión en programas de protección social orientados a niños, niñas y adolescentes. Impulsar acciones para garantizar el desarrollo infantil temprano integral y fortalecer un sistema integrado de información social para la gestión integral a nivel nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, muy claro y muy interesante los aportes. Escucho. Parece que Jorge no está. Jorge se Claudia, quedó pegado, Claudia. ¿te parece? Sí, O estoy. Alberto seguir. Sí, es él que está pegado, Sí, el resto él estamos es el que acá, ¿sí? está- Ah, sí. yo pensé que era yo. Sí, son Perfecto. problemas de internet de Jorge, al parecer. Perfecto. Disculpen. Entonces sigo yo en la agenda, ¿no? Sí. Sigues tú. Perfecto. Entonces, bueno, seguimos con esta continuidad. En primer lugar, muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Es un tremendo honor estar con ustedes esta tarde para abordar este tema tan central. Un saludo muy especial a las autoridades de Chile, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú, a Rebeca, a Marta y por supuesto a todas las organizaciones con quienes hemos coorganizado este evento. Muy brevemente voy a compartir algunos comentarios muy acotados por el tiempo que nos queda, ¿no? En primer lugar, creo que no hay mejor forma de entender por qué es clave avanzar en sistemas de protección social sensible a la niñez que escuchar las palabras de Rebeca y Marta, a quienes les agradecemos de verdad muchísimo. Así podemos entender los devastadores impactos sociales de la pandemia en su bienestar y nuestras posibilidades de futuro realmente. Las presentaciones muestran experiencias súper ricas, muy interesantes y especialmente ponen de relieve el rol de la integralidad, de la articulación, de contar con una institucionalidad social para una gestión intersectorial, con sistemas de información social robustos y fortalecidos. Y la importancia de esto, de fortalecer y en ningún caso debilitar esa institucionalidad en estos momentos. Y yo creo que todos y todas estamos muy en esa línea.
avanzar en esta identificación de cuáles son las prestaciones y orientaciones clave para estos sistemas de protección social sensible a la infancia, con información pertinente, es todavía un desafío analítico institucional muy relevante. Por ejemplo, si tomamos la mirada de los estudios que se han hecho desde la CEPAL sobre el costo de la malnutrición, vemos que esto tiene un costo que puede llegar a ser hasta de 4.3% del PIB de los países. Por eso remarcamos nuestra disposición a apoyar a los países, especialmente en el marco de nuestra conferencia regional sobre desarrollo social de América Latina y el Caribe, invitarles a participar en la comunidad virtual de desarrollo social de América Latina y el Caribe, cuyo enlace voy a poner en el chat ahora, y sus grupos de discusión para seguir este trabajo. Acá estamos. También es tiempo de reconocer todo lo que se pudo hacer frente a la pandemia. Es muy interesante si vemos, por ejemplo, cuál era la cobertura de los programas de transferencias condicionadas antes de la pandemia y que llegaba a 18.5% de la población de 17 países. La pandemia elevó esta cobertura en cerca de 30 puntos porcentuales y llegó al 49.4%. Esto muestra el escenario de lo posible y tenemos que buscar las orientaciones estratégicas. Sabemos que tenemos grandes brechas. Nuestros análisis en un documento muy reciente publicado con UNICEF muestran que 33% de los hogares con niños, niñas y adolescentes, donde los perceptores principales de ingresos están en etapa activa, en 16 países de América Latina, carecían de acceso a la protección social por la vía contributiva y no contributiva, 1/3 de los hogares. Y además 76% de la población en 2019 estaban los estratos de ingresos bajos o medios bajos. Claramente esto genera una vulnerabilidad amplia y necesitamos, por tanto, pensar en iniciativas amplias, integrales, la ampliación de las transferencias monetarias directas a las personas y en especial a las familias con niños, niñas y adolescentes es, por supuesto, clave, fundamental en este ámbito en una lógica de integralidad. Esta discusión de transferencias monetarias como parte de estados de bienestar fortalecidos, explorando también la factibilidad de implementar transferencias universales para la infancia, es un punto en el que se puede avanzar de manera progresiva según las condiciones de los países, y en eso la discusión, por ejemplo, reciente en Estados Unidos sobre una transferencia universal para la infancia y toda la experiencia de larga data de los países europeos nos pueden ayudar muchísimo. Nuestras estimaciones actualizadas en el panorama social de 2020 de América Latina muestran que transferir una línea de pobreza a todos los niños, niñas y adolescentes costaría 5.5% del PIB y una línea de pobreza extrema 2.6% del PIB, con impactos muy importantes en la reducción de la pobreza. En el primer caso llegaría a caer 17.1 puntos porcentuales y tendría un impacto significativo también en el Gini. Cierro con un llamado a una apuesta de política priorizada para la infancia en momentos críticos para nuestros países, para nuestra cohesión social y especialmente para nuestra humanidad y para una reconstrucción con igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Un gusto. Mónica Rubio de UNICEF. Escuchamos unas palabras concretas y directas. A ver si podemos, porque nos van a cortar la web, si no. Mónica. No te escuchamos, estás con el micrófono apagado. Ay, perdón. ¿Cómo están? Un gusto saludar a organizadores, a los panelistas y de manera muy especial a Rebeca y a Marta por sus excelentes presentaciones. Entonces, apenas en un tiempo pequeño, ofrecerles un par de reflexiones. La primera es dónde estamos, ¿no? Preguntarnos ahora, ¿no? ¿Y hacia dónde vamos? Es importante también. Entonces, estamos en una situación donde la pobreza aumentará, vamos a tener 16 millones más de niños pobres adicionales. Aumentará además la desigualdad. Ahora bien, la pobreza se experimenta de una manera muy distinta en la niñez o adolescencia que en la adultez. Un niño pobre tiene déficits que a veces es imposible reparar, imposible mitigar. Déficits de nutrición, déficits de aprendizaje, déficits de salud preventiva van a ser la herencia de esta pandemia, ¿no? Y tenemos que atenderlos. Ahora, como nos comentaban los colegas, la respuesta de política que se ha dado es una respuesta rápida, efectiva, creativa, más aún lo hemos visto en las presentaciones de los gobiernos, pero también nos dejan claro que tenemos brechas de cobertura, brechas de financiamiento, brechas incluso de capacidad de adaptación a las respuestas. No hemos llegado tampoco ahora en este momento en la región a un momento de equilibrio, ¿no? Todavía estamos viendo hacia dónde va la pandemia. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener claro que no solamente se trata en este momento de hacer llegar más subsidios, sino sobre todo también de empezar a abrir rutas de atención que han sido modificadas, adaptadas, afectadas por la pandemia.
¿Y cómo hacemos entonces nosotros para tener mejores políticas? Y yo creo que un primer punto que es bien importante rescatar, y rescatar como un mensaje, si se quiere, incluso político, es el siguiente. El tema de cuidado, el tema del velar por el desarrollo del potencial de los niños, va más allá de las familias. Y como nos comentaban los colegas anteriormente, se trata de reafirmar el rol del Estado y de las políticas públicas, pues el Estado es en última instancia garante de los derechos de los niños. De preguntarnos, ¿cómo así es una protección social que cuida y que protege? ¿No? Y una protección social que cuide y que protege es un ingreso mínimo de vida digno, es poder cubrir una necesidad nutricional, es también un seguro de salud, es una pensión cuando envejecemos. Todas estas son las maneras críticas en que el Estado protege a su población. Y cuando hablamos de políticas de cuidado de protección social, queremos decir que los niños y sus familias deben poder gozar de seguridad frente a vulnerabilidades, frente a contingencias. Este piso de protección social no sensible a la infancia del que nos habla Chile. ¿Por qué es importante? Porque es la única manera en que como ciudadanos podemos desarrollar nuestro potencial. Es muy importante, ¿no? Capturar nuevamente, además, el tema de que tener estos pisos de protección social son materia de contratos sociales, ¿no? En América Latina, la mayor parte del consumo de los niños, adolescentes, adultos, jóvenes, viene financiado por las propias familias. En otros modelos, ¿no? Sociedades que apuestan por su infancia y adolescencia, la mayor parte de ese consumo viene financiado por el Estado. Entonces, es efectivamente un momento de mirar este contrato social, es un momento efectivamente de atender las grandes preguntas que nos abre COVID, ¿no? Los dejo sé que estamos con el tiempo, los dejo con un último pensamiento y es el siguiente, ¿no? COVID nos ha revelado lo que siempre supimos que era verdad, ¿no? Y es que los más pobres pagan un precio muy alto con sus vidas y sus subsistencias. Estamos en un momento que es un momento clave, ¿no? Y es el momento en que tenemos que reconocer hoy más que nunca, ¿no? Que es la hora de que los estados entiendan que sin mediar acciones oportunas, suficientes, ¿no? Esta emergencia va a afectar la capacidad de las familias de cuidar, de velar por sus hijos. Va a aumentar la vulnerabilidad de los niños. Entonces, este es uno de los momentos en que tenemos que elegir, ¿no? Si volvemos a donde estábamos o si lo usamos como un momento para reconstruir mejor. Y esa es la invitación, creo que de todos nosotros, ciertamente la de UNICEF. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica. El tiempo se nos está acabando, así que le damos la palabra a Yolanda Rice de Save the Children. Thank you so much, everyone. And I'm sorry I'm having to speak English because my Spanish is terrible. So you'll have to use your translation facilities. Thank you so much for the opportunity. I'll also be quick. I know it's getting late. But thank you so much for the chance to be here, and especially to Marta and Rebecca, because you set us up so well, giving us the experience of children, and it showed us so clearly that poverty experienced by children is a really painful thing. I mean, you talked about some really heartbreaking situations that happen, from violence in the home to not being able to connect to your schools and learn from home because of the digital divide. And I think it really highlights that we do have an obligation to children everywhere, to be helping them to kind of reach their potential and to meet their most basic needs. And I think these issues have come up from all the speakers and all the governments that have talked today. And I just want to reflect that, yes, there is unfortunately, because of COVID, going to be an increase in child poverty in the region where you all live. And we need to try and make sure that children don't suffer from that for the long term. And we did a survey ourselves, not just listening to Rebecca and Marta, but we did a survey of thousands of children in the region. And they reported similar stories that family incomes had dropped hugely because of the COVID restrictions. 7 out of 10 households we surveyed had trouble just paying for basic food for children. So I really echo the comments of others today that we need to be stepping up policies that we know work to protect children's most basic rights in those really critical years of their childhood, so that they can grow up to be the future and the potential that they deserve to be and that our countries need. And I think Latin America and the Caribbean have had some real amazing history in social protection. You've been some of the forefront countries with some of the best and best evidence programs, but really the issue is making sure that it reaches everybody who needs it. And we should be looking at countries, as someone said, such as the United States, which is now considering a universal basic income for children, because we realize that
so many households struggle to meet fully nutritious diets for children, to really make sure that they can attend school and learn fully functioning because their brains are engaged, they're not hungry, etc. So surely this is the time when we look at the sort of devastating impacts of COVID to say, we need to set up these systems so that we can really provide a basic minimum income to households to meet children's needs. And when shocks like COVID hit again, the systems will be in place and we won't have to struggle to put together a system. Once systems are in place, we've seen elsewhere in the world, such as Mongolia and South Africa, once there's an electronic transfer, you can very quickly scale it up if needed and scale it down if people are getting better. But we see that children are hit fastest when disaster strikes, and it's slowest for them to reach the trickle down when economic growth improves again. So I think there's a real global lesson for us on how we can try to set up the right sort of social protection systems that reach as many children as possible. I think it's really important. You're a region that really sets an example globally. And I really hope that we take this point in history to say, we can do this when we have to. Shouldn't we be doing this going forward to really meet the SDGs and our commitments to children? Thank you. Muchas gracias, Yolanda. Y ahora entonces le damos la palabra a Patricia Horna, directora regional de Incidencia y Visión Mundial y integrante de la Troika del Movimiento del MMILAC. Muchas gracias, Jorge. En realidad voy a referirme rápidamente a las recomendaciones que como sociedad civil hemos considerado, hemos elaborado y reflexionado también en conjunto con niños, niñas y adolescentes y sus organizaciones con quienes tenemos un trabajo como socios, porque para nosotros el trabajo de promoción de los derechos de la niñez es un trabajo articulado con la participación de niños y niñas. Una primera recomendación tiene que ver con las políticas de protección social sensibles a la niñez, cómo ellas deben considerar necesidades específicas en base a las particularidades de niños y niñas en cuanto a contexto, edad, grado de vulnerabilidad, condición de exclusión. Queremos referirnos como organizaciones que trabajamos por la niñez, a la situación de niñez migrante que se ha visto especialmente vulnerada en este contexto de pandemia y sus derechos. También queremos referirnos, por ejemplo, a niños y niñas que no son identificados en las encuestas de hogar para los cálculos. Por ejemplo, niños que están en casas de acogida o niños en situación de calle. Es fundamental que estas políticas de protección puedan identificar a todos los niños y niñas sin exclusión. Tenemos una propuesta de que los estados y gobiernos trabajen para comprometerse a invertir al menos el 1% del Producto Bruto Interno en protección social sensible a la niñez y trabajar en pos de transferencias universales en lugar de procurar otorgamiento de asignaciones por hijo e hija focalizadas en función de la pobreza económica. También tenemos una recomendación especial en torno al inminente aumento de la violencia contra niños y niñas debido al confinamiento por COVID-19. Es esencial, como ya se ha mencionado, protegerlos de por vida, preservar los avances que se hicieron para alcanzar las metas de los ODS relacionadas con la violencia. En realidad, la meta 16.2 sigue siendo un reto, tanto en cuanto a indicadores como a presupuesto e inversión. No hay indicadores, los estados lo han reconocido para poder tener una línea de base y poder hacer una medición de avances. Esto es fundamental. En términos específicos y en nivel más concreto en la vida de cada uno de los niños y las niñas, como Rebeca y Marta, se necesitan mecanismos de denuncia viables y accesibles, teniendo en cuenta que niños y niñas en entornos comunitarios tienen muchísimo riesgo de ser víctimas si no hay mecanismos de denuncia y atención. El abordaje de la salud mental. Efectivamente, estamos hablando de protección social, pero la salud mental que ha quedado realmente afectada terriblemente tanto para niños y niñas y sus familias. ¿Cómo podemos plantear políticas incluyentes, políticas que tengan cobertura universal y que tengan presupuesto e inversión asignada? Y por supuesto, la voz de niños y niñas.
la participación para nosotros implica escucha de esa voz, la implementación de sus propuestas en las acciones que se plantean, las propuestas y recomendaciones que tienen, sus aportes, cómo aseguramos que todos ellos están siendo escuchados, por ejemplo, en este proceso de ODS, especialmente tomados en cuenta en la presentación de exámenes nacionales voluntarios. Quiero resaltar el caso de Guatemala. Guatemala efectivamente tiene ya experiencia de participación este año con una importante consulta en donde ya mencionaron, ella ha compartido los resultados y han participado organizaciones de sociedad civil, miembros del MMILA como Save the Children, World Vision, Child Fund. Pero además Guatemala ilustró la participación de niños y niñas cuando fueron los foros políticos de alto nivel presenciales, incluyendo a un adolescente en su delegación, lo cual refuerza nuestra recomendación de incluir de manera integral y completa a niños y niñas. Seguimos insistiendo, aunque sea reiterativo, consideramos necesario en un tiempo en que hay retrocesos en los derechos humanos, hay un riesgo de retrocesos, claro, tanto en el contexto de América Latina como a nivel global, que el enfoque de derechos de la niñez tiene que seguir siendo la brújula de la protección social. Tenemos que retomar viejas lecciones del interés superior del niño, de la no discriminación, de la participación, de la supervivencia y desarrollo. Es fundamental. Como sociedad civil nos seguimos comprometiendo a incidir para poner los derechos de la niñez al centro de la respuesta, al centro de la recuperación, así como de la protección sensible a la niñez. Quiero terminar mencionando que hay un aporte del movimiento. Tenemos una guía de apoyo para las organizaciones de sociedad civil. Hay un link en el chat. Queremos asegurarnos que tanto los preparativos para exámenes nacionales sean abiertos, inclusivos, transparentes, participativos, que tomen en cuenta los aportes y opiniones tanto de la sociedad civil como actores y sobre todo de los propios niños y niñas, grupos excluidos de la sociedad civil. Esto en el marco de la Agenda 2030 y por supuesto en coherencia con su fin máximo de no dejar a nadie atrás. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Y como vamos a pasar ya al cierre del evento, queremos decir que más de 170 personas acompañaron el tema de protección social sensible a la niñez. Muchos países han compartido experiencias, desde los expertos han traído elementos claros, significa que es un tema relevante para la región que hay que incorporar. Y cuando hay que hacer un llamado a la acción, sin duda, creo que todos estamos de acuerdo, que si alguien tiene que hacer un llamado a la acción al cual tenemos que acompañar y comprometernos y cumplir con él, es con las niñas, niños y adolescentes. Por eso le vamos a pedir nuevamente a Marta y a Rebeca que nos acompañen y que nos hagan el llamado a la acción con el cual debemos comprometernos en esta conferencia tan rica de intercambio, de aportes y de reflexiones. Marta y Rebeca, ¿están por ahí? Tienen la palabra. ¿No escuchamos? ¿No? ¿Marta? Sí, inicio yo. Bueno, digamos, es bueno escuchar todo lo que hemos escuchado, todas esas acciones que ya se han tomado frente, digamos, al tema de la pandemia. Pero pues también conforme a eso, queremos invitar a todos los asistentes, pues, especialmente a los representantes de nuestros países, pues a que tomemos acciones, incluyendo las recomendaciones que pues vamos a decir. Necesitamos más políticas públicas efectivas que lleguen a los territorios y que garanticen las oportunidades y apoyo a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y sus familias. También más apoyo a los procesos artísticos, culturales y de innovación para prevenir la violencia intrafamiliar y el ingreso a los grupos armados. También fortalecer la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes siendo escuchados efectivamente, donde no solo como niños hemos tenido ya el avance que nos escuchan, pero de ahí a la acción es bastante duro porque muchas veces no vemos los resultados de nuestras propuestas.
aumentar la inversión social para reducir las brechas de desigualdad, en especial mujeres, niñas y las personas más vulnerables. También apoyar a redes o grupos comunitarios que tienen como rol trabajar por la protección de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, porque está claramente demostrado de que el trabajo que los grupos que salen de la comunidad para el mismo bien de la comunidad han sido mucho más efectivos, y lo digo por experiencia propia en mi territorio, en mi comunidad. Hemos sido, digamos, en los grupos colectivos en los que estoy, han sido más los frutos que se han dado que muchas veces digamos, de la alcaldía misma. Entonces, esos son los llamados a la acción, y que esto no solo quede en la escucha, sino también en eso, en el que se haga un proceso realmente y que podamos ver esos resultados y encontrar cambios. Ya te doy la palabra, Rebeca. Bueno, complementando los llamados a la acción, que al mismo tiempo son desafíos para garantizar nuestros derechos. Nos surge la pregunta, ¿qué debemos hacer para cumplir a plenitud los ODS y que aún con todo la pandemia y su impacto se cumpla el eslogan no dejar a nadie atrás? Y con ello garantizar la recuperación sostenible y resiliente ante el COVID-19. Para dar respuesta a esta gran pregunta, hacemos las siguientes demandas o llamados a la acción. Como niños, niñas y adolescentes, debemos participar del diseño de políticas públicas y fiscalizar el cumplimiento de los ODS y ser agentes de cambio de nuestra realidad. Recordar a los estados que es urgente invertir en los niños, niñas y adolescentes a través de los presupuestos en programas y proyectos locales y nacionales. Los sistemas nacionales de protección deben funcionar de manera coordinada para aliviar el impacto de la pandemia en la garantía de los derechos y tratar el impacto diferenciado de la pandemia de manera urgente. Ojo, no afecta de igual manera a las niñas que a los niños, a los del área urbana que rural, a los que tienen recursos de los que no lo tienen, a los empleados que los desempleados, a los niños y niñas que tienen una familia de aquellos en situación de calle, y de los que tienen acceso a servicios básicos y de los que no lo tienen, etc. Recuerden, nada de nosotros sin nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta y Rebeca. Ha sido excelente el cierre y creo que todos quedamos muy comprometidos. Nada de ustedes sin ustedes. Muchas gracias a todos y todas por esta intensa conversación del día de hoy, y ojalá sirva de semilla para seguir construyendo juntos una protección social sensible a la niñez en América Latina y el Caribe. Muchas gracias a todos los representantes de gobierno, a la sociedad civil, a las agencias de Naciones Unidas que hoy nos acompañaron. Ha sido muy importante, y a las 100 personas que a pesar del tiempo aún siguen aquí acompañándonos, haciendo presente que este tema es relevante para todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias.